Buenas noches, amados hermanos y hermanas de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Villas de Ancón. Es grato poder saludarlos mediante esta red social, ahí donde usted se encuentra, en su casa, junto a su familia, si está sentado, parado, acostado. Es una oportunidad de que podamos prestar mucha atención al mensaje del día de hoy. Es un mensaje para todos los hogares, para todas las familias, los jóvenes, adolescentes, niños que congregan en nuestra iglesia en Villas de Ancón. Se sabe que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero que confiamos en que nuestro Señor Todopoderoso puede darnos la solución a todos estos problemas que se están aconteciendo a nivel mundial. Nosotros como hijos de Dios tenemos que continuar orando, compartiendo el Evangelio, hablando de la Escritura y sobre todo tener en cuenta de que nada escapa de los planes y la voluntad de Dios que tiene para con nosotros y para con todo el mundo. Permíteme lecturar un pasaje en la Biblia y el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy se llama Abre tu mente y abre tu corazón a la Escritura. Abre tu mente y abre tu corazón a la Escritura. Hay un pasaje en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 7, donde los discípulos de Jesús hacen una interrogante, una pregunta que hoy puede estar en su mente, que hoy está en nuestra mente y que puede estar en la mente de muchísimas personas a nivel mundial. Y esta es la pregunta de los discípulos. Acompáñenme a su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: y les dijo, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. En el verso 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús en el verso 7 no hace una corrección, no hace una disciplina diciéndoles por qué estaban equivocados, por qué no habían aprendido todo el tiempo que estaban caminando con Jesús. Simplemente Jesús hace una conexión con ellos. Jesús lo está llevando hacia una verdad donde ellos tenían que ser pacientes y Jesús comienza a decirles las siguientes palabras. Miren la total conexión de Jesús y la respuesta que Jesús tiene para sus discípulos. Acompáñenme al verso 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, quiero que usted pueda tener algo en cuenta. Eran los discípulos. Sabían exactamente las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento, conocían muy bien el sufrimiento que Jesús había tenido con ellos, porque esta pregunta o esta introducción se hace cuando Jesús había resucitado y cuando aún Jesús todavía no ascendía al cielo. Entonces estos 40 días que Jesús estaba aún en la tierra están entre su resurrección y la ascensión. Pero Jesús quiere dejar algo en claro. Lo que hace Jesús, amados hermanos, es darte claridad. Es poder decirte, esto no te corresponde saber a ti, sino solamente a la potestad del Padre. Ahora, si algo quiero enseñarle, amado hermano, es que los tiempos los tiene Dios. Él sabe perfectamente el día, la hora en que Jesús vendrá por su iglesia y por todos nosotros y restaurará todo lo que el pecado, la maldad y todo lo que el ser humano ha hecho en este mundo por no tener en su corazón a Dios, ni mucho menos creer y confiar en la Escritura. Ahora quiero hacer una mención acerca de la Escritura. La Escritura de Dios, usted ha estudiado muchas veces en algunos libros de nuestra iglesia acerca de la Escritura. Y la Escritura para usted y para mí debería ser totalmente confiable. Debería ser la autoridad suprema, la autoridad autorizada por Dios. La Escritura para usted y para mí
debería tener en cuenta que es confiable, es infalible, es inerrante, es algo que incluye toda la historia de la humanidad. Por eso usted y yo debemos confiar en la Escritura, en sus promesas, en su voz hablándole constantemente a su vida y a su corazón, para que usted pueda hablarle a su familia. Mire, yo no sé si usted está conectándose con sus devocionales día tras día, estudiando un pasaje, estudiando un libro, pero me he puesto a pensar en lo que el libro de los Hechos hace y habla acerca del Evangelio o acerca de Jesús como su propio ministerio y como su propia vida. Y aquí Lucas está dando una introducción de cómo es que Jesús había estado sirviendo en el ministerio, en los evangelios, y esta es una continuidad de lo que Jesús ya había hecho. Por eso, hermano, usted y yo debemos siempre estar confiando en las promesas de Dios. La respuesta a todo esto solamente la tiene nuestro Padre Celestial. La idea del cristianismo es ser influencia de predicación. La idea del cristianismo es ser influencia en llevar el reino de Dios a su ciudad, a su barrio, a su hogar y por ende, si Dios lo permite, a otro país. Pero claro, es importante saber que la idea del cristianismo nunca fue ser simplemente un templo, sino también fue la idea de predicar, de anunciar arrepentimiento y perdón de pecados. Por eso es importante esta pregunta. Ahora, esta pregunta, hermanos, puede que sea la última de sus discípulos que le están haciendo a Jesús, y Jesús aprovecha el momento de este interrogante para aclarar, para abrir, para que sus discípulos puedan abrir su mente, abrir su corazón y puedan recibir esta voz de Jesús. Ahora, quiero que usted pueda notar algo importante que sucede en el versículo 3. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo y con muchas pruebas indubitables. Ahora, Jesús está presentando a sus discípulos y no fue solamente a ellos quien se presentó, sino también Jesús se presentó a muchos hombres más, por ejemplo, a las mujeres que fueron a la tumba, a María Magdalena, a los discípulos. Y Jesús está 40 días tratando de poder enseñar la Escritura, el reino de Dios, y dando muchas instrucciones a sus discípulos mismos. Ahora, quiero que usted pueda notar lo que dice en el versículo 5, versículo 4 y versículo 5. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora, los discípulos es probable que ya no querían estar en Jerusalén, porque Jerusalén era donde a Jesús lo habían crucificado. Y es probable que ellos tendrían que irse a Galilea, porque en Galilea Jesús les dijo que ahí Él iba a volver a aparecérseles a ellos. Entonces Jesús les está hablando a los discípulos: tengan paciencia, no se vayan de Jerusalén, porque viene algo especial para ustedes. Y eso es algo especial que viene para todos nosotros. Dice lo siguiente: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Ahora, ¿cuál era esa promesa del Padre? Dice en el versículo: la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál era la promesa? Que ellos iban a recibir el Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Por eso, hermanos, hay una promesa. Y esa promesa, hoy nosotros confiamos en sus promesas, su cuidado, su protección, su soberanía, en su respaldo. Y algo que Dios siempre hacía con sus sacerdotes, tanto en el Antiguo Testamento y con sus discípulos en el Nuevo Testamento, los respaldaba. Estaba con ellos en constante comunicación, en constante corrección. Pero si algo hacía Dios, si algo hacía Cristo,
los conectaba con la Escritura y los conectaba con el reino de Dios. Por eso, hermano y hermana, es importante notar este pasaje. Es una conexión, una claridad. Jesús abre sus mentes, Jesús abre sus corazones y les introduce la Escritura, el reino de Dios. Ahora, usted podría decir, pero eran los discípulos, ¿por qué tanto tiempo demoraron en aceptar y en comprender acerca del reino de Dios, de la Escritura, del Mesías, acerca de la resurrección? ¿Por qué tenían tantas dudas en su mente? Y Jesús tenía que hacer eso. Lo que Jesús hizo y lo que Jesús estaba haciendo era aclarar los errores, era aclarar ciertas dudas que tenían los discípulos, los apóstoles, a quienes él había escogido para comisionarlos y sean los testigos de llevar el evangelio de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Por eso, hermano y hermana, nosotros como hijos de Dios debemos siempre esperar en sus promesas. Le pregunto si usted tiene una promesa de Dios que hace que su vida se sienta confiada, que hace que su vida se sienta tan segura de que Dios está con usted y que usted confía plenamente en Dios. Muchísimas promesas tiene la Biblia, pero siempre hay unas que marcan, que siembran, que tienen raíces en nuestro corazón, en nuestra vida, y nada ni nadie nos roba el gozo de confiar en nuestro Dios. Ahora, quiero que usted pueda notar algo importante que sucede en el versículo 8. Y en el versículo 8, hermano y hermana, es probable que usted lo haya lecturado y nos han enseñado muchas veces. Este pasaje es el corazón de las misiones, es el corazón de Dios abriéndose mediante un propósito para con los discípulos y para con las naciones enteras. Pero si algo sucede en el versículo 8 es que hay un llamado y que hay un propósito que usted y yo debería tenerlo siempre en consideración en todo lo que hagamos. En el verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, donde Jesús les dijo que no se muevan, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando alguien abre su mente, cuando alguien abre su corazón a Dios, Dios le da un propósito, Dios le da un llamado, pero Dios también quiere que usted y yo en estos tiempos sea un testigo de Jesús, sea un testigo de Dios, hablándole a las personas de Cristo, hablándole a las personas de Dios, sabiendo que algún día Él vendrá, pero Él tiene la hora, Él tiene el día, Él tiene el momento preciso en el cual vendrá por su iglesia, pero usted y a mí nos corresponde simplemente ser testigos de la obra de redentora que Cristo hizo en la cruz por mí, por usted y por toda la humanidad que hoy existe. Así que, hermano y hermana, hay que ser testigos de Dios. Segunda palabra es que aquí dice: el poder es el resultado de haber recibido el Espíritu Santo. Ese poder capacita, ese poder lo va a impulsar al creyente para dar un testimonio de Cristo, partiendo desde lo más cercano y lo más conocido, pero tenemos que extendernos hasta lo más lejano. Ahora, usted está en su hogar, puede ser lo más cercano y lo más conocido. Ahí es donde deberíamos ser testigos, en lo más cercano y en lo más conocido. Quizás en lo más lejano aún todavía no podemos salir, no podemos todavía influenciar con el evangelio presencialmente en otros lugares, pero lo podemos hacer mediante este medio que usted me está escuchando. Y gracias damos a Dios porque podemos llegar a lo más lejano con el evangelio de Dios, predicándolo mediante esta red social. Así que, amado hermano, usted y yo tienen un propósito, es un testigo de Jesucristo a lo conocido, a lo cercano y mediante las redes sociales a lo lejano. Ahora, quiero que pueda notar también
algo interesante lo que dice acerca de los discípulos de Jesús en el tiempo de Pablo. Quizás en este tiempo los discípulos, usted sabe la historia, hubo una persecución, los discípulos tenían que salir de ahí para predicar el evangelio. Pedro predica, los discípulos comienzan a predicar, pero en el tiempo de Pablo hablándole a la iglesia de Tesalónica, Pablo también aclara ciertas cosas a la iglesia de cómo debería ser la iglesia y cómo debería ser los discípulos en el tiempo en el que se encontraba la iglesia. Quiero que me acompañe al libro de Tesalonicenses capítulo 2, primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 hacia el verso 4. Mira lo que dice en el verso 1 hacia el verso 4. Acompáñenme ahí al libro de primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 hasta el verso 4. Dice el verso 1: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pregúntese, el apóstol Pablo está hablándoles a la iglesia de Tesalónica y les está dando ciertos desafíos que todo discípulo debería tener. Ahora, un desafío es poder ser y formar a otros discípulos. Y eso es lo que Jesús les dijo a los discípulos, que a partir de ahora ellos recibirán poder para que anuncien el evangelio, para que hagan discípulos. Y la promesa que tenemos en Mateo también es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es el desafío de un discípulo en este tiempo? ¿Cuál es el desafío de un discípulo en este tiempo? 1. Cuidado con las señales que pueden convertirse en un peligro y pueden convertirse en una arma de engaño para las personas. Tenga cuidado con las señales que estamos viendo, donde usted y yo tiene que discernir y pensar que esto solamente es una respuesta de Dios. No podemos simplemente tener ciertas respuestas a las señales que estamos viendo, tratando de caer en errores de interpretación bíblica. Confiemos en Dios, esperemos en Dios. Estamos viendo muchos peligros, hay muchas señales que podemos estar mirando y la gente mira, pero cuidado con sus respuestas, cuidado con mis respuestas, porque podrían ser incorrectas y no agradarían a nuestro Señor. Ahora el apóstol Pablo habla a la iglesia de Tesalónica y le está diciendo algo importante. Usted y yo deberíamos saberlas. Está diciéndoles que los siervos de Dios, los discípulos de Dios, no deberían ser hombres y mujeres engañadores. Note bien eso. No debemos ser ni siervos, ni usted, amada hermana, sierva, engañadores, porque se convertiría en un peligro. Usted en estos tiempos puede caer en ciertos engaños y puede convertirse también en una mujer o en un hombre que puede engañar a otros. Y eso no quiere Dios. El apóstol Pablo está diciéndoles, siervos, no sean engañadores. Nosotros no hemos sido engañadores, porque nosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó en vana. En otras palabras, no somos engañadores. Usted y yo no seamos engañadores. Predique el evangelio a pesar de que tengamos que sufrir en alguna manera, pero tenemos que seguir predicando el evangelio de nuestro Señor. Ahora, en el versículo 2 dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajadores en Filipos,
Como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de una gran oposición. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Filipos? Síganme el estudio del versículo 2, porque en el versículo 2 el apóstol Pablo no simplemente está siendo muy complaciente con él, sino que está dándole la gloria a Dios, porque a pesar de lo que tuvo que pasar, a pesar de lo que tuvo que vivenciar él en su propia vida, no dejaba de exaltar el reino de Dios. Tenga cuidado con ser un hombre engañador, ni engañadora. Tengamos cuidado con ser hombres que en estos tiempos tengamos que ser populares en nuestro barrio, en nuestra casa, nuestros vecinos, o a quien tengamos que ayudar con llevarles algo, un víver, una cosa, una ofrenda. Tenga cuidado con que usted piense que en estos momentos puede ser un popular llevándole algo a alguien. Si lo hace, hágalo de todo corazón. Si usted apoya en algo, apoye de todo corazón, sabiendo que a Dios le agrada que nosotros podamos servirnos y servir a la humanidad. Ahora, el apóstol Pablo no está diciendo que él puede hacer todo lo que él quiera, sino él le agradece a Dios porque Dios lo ha librado una vez más de las garras de Filipos y ha ido a Tesalónica para hablar del Evangelio, la Escritura de Dios. Ahora, algo más que él dice en el versículo 3, dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Note bien eso. La corrección no fue ni impura, ni tampoco fue engañosa. Una corrección tiene que ver con una conexión directa con la persona a persona y corregirlo, exhortarlo, llevarlo hacia una claridad, hacia una verdad y que pueda arrepentirse de sus pecados y que pueda exaltar el nombre de Jesucristo, más no el nombre de usted, el nombre mío o de quien tengamos que hacerlo aquí. Tenemos que tener en cuenta de qué peligros estamos enfrentando hoy, el peligro de engañar, el peligro de ser populares, pero que nada, hermano, nada pase eso por su mente, ni por mi mente, ni por su corazón, ni por mi corazón. Por eso el tema que le puse a esta enseñanza es: abre tu mente, abre tu corazón a la Escritura, a la palabra de Dios, y no simplemente a las señales que podemos estar viendo, pero que podemos ser engañados, y eso puede convertirse en un peligro para usted y para mí. Ahora, en el versículo 4, acompáñenme al verso 4, en el verso 4 dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Hermano y hermana, seamos instrumentos de Dios. Seamos hombres instrumentos de Dios. Hermana, sea un instrumento de Dios. Que Dios sea quien a usted lo use, quien a usted la use. Deje que Dios trabaje con su vida, con su corazón. Dejemos que Dios nos moldee conforme a como Él se complace. No a nosotros nos compete saber cuándo vendrá Dios, cuándo Dios hará esto, por qué Dios no responde. Le corresponde saber a Dios. Nosotros tenemos que seguir complaciéndole a Dios con nuestra vida, y es Dios quien traerá respuesta pronta a la humanidad. Ahora, quiero que usted pueda notar aquí, porque esto es algo interesante para nosotros que estamos hoy compartiendo el Evangelio. No son complacientes, pues no siempre ser popular es ser respetado. Y el apóstol Pablo, usted conoce su historia de un hombre popular que predicó en varios lugares, hizo viajes misioneros, sembraba el Evangelio, levantaba iglesias. No siempre ser popular es ser respetado. Así que el apóstol Pablo tenía que aclarar bien en cuenta de que él no agradaba a los hombres, sino que él agradaba a Dios, porque como seres humanos
lo podían halagar, aplaudir, lo podían hacer sentir popular, pero no siempre ser popular es ser respetado. Y él prefería mejor respetar a Dios, respetar la iglesia, respetar a los hermanos y agradar a Dios. Así que es algo que usted y yo debería tener en cuenta. Nosotros como seres humanos agradamos a nuestro Padre Celestial. Eso es algo importante saberlo, amado hermano. Algo más, no sean codiciosos, versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, porque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No seamos codiciosos. No buscamos nuestra propia gloria, sino que más bien le damos la gloria a Dios. Como discípulos de Dios, en el versículo 5, no tengamos afán por las codicias. En el versículo 6, busquemos darle la gloria a Dios. Ahora, el modelo que Dios quiere, hermanos y hermanas, es que nosotros tengamos en cuenta a Cristo, a Dios, como nuestro modelo importante. Ahora, si algo quiero notar aquí es que Pablo está dándole ciertas señales para que la iglesia sea madura, para que usted tenga madurez, para que usted y para que yo podamos notar cuánta madurez necesitamos tener en estos tiempos y en los tiempos que se aproximan, que Dios tiene el control de todo. ¿Cómo está su madurez? ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Qué preguntas tiene en estos momentos que solamente le está orando a Dios para que Dios pueda traer respuesta pronta a su propia vida? El reino de Dios y el reino que podamos nosotros en algún momento crear no tiene ninguna competencia. Toda la gloria le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano y hermana, el reino de Dios está con nosotros y el desafío mayor es crecer en nuestra influencia del reino de Dios en nuestra propia ciudad, en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar y en lo cercano y en lo conocido. Hablemos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el evangelio o que Dios quiere que seamos uno y que podamos compartir el evangelio a todas las personas que Dios nos permita hablarle de ello. Así que, hermano, quiero que podamos tener en cuenta estas enseñanzas, no caigamos en peligros de engañadores, de populares, de codiciosos, de darte la gloria. No, hermano ni hermana, la gloria le pertenece a nuestro Señor. Y seamos sus testigos de Dios. En estos tiempos necesitamos ser testigos de Dios y que Dios nos da el poder, su Espíritu Santo, para que nosotros podamos hoy continuar con la tarea de evangelizar y anunciar que Cristo en algún momento vendrá a llevarse a su iglesia para gozar por la eternidad. Así que tengamos que perseverar, tengamos que sufrir, tengamos que pasar aprobios, dolores, pero estamos para confiar en Cristo el Señor. Así que permítanme unas palabras de oración. Donde está usted ahí, manténgase por un momento en silencio y medite en su propia vida. ¿Qué preguntas tiene? ¿Y qué respuestas espera de Dios? ¿Qué está haciendo usted en estos tiempos? ¿Está siendo un testigo de Dios? ¿Está hablándole en lo cercano, en lo conocido? ¿O simplemente se acostumbró a hablarle de Dios a lo lejano, donde está mi tía, mi tío, mi trabajo, no sé? En mi casa nunca hablo de Dios. Es una oportunidad para que usted y yo hablamos de Dios en lo cercano y en lo conocido. En lo lejano lo está haciendo las redes sociales, y usted y yo manténgase siempre hablando de Dios en todo lugar del mundo. Algunos de sus familias seguramente
de la cuarentena les ha llegado en otros lugares, en otros países. Y usted y yo estamos en nuestros hogares. Así que es el tiempo ahí de poder decirle a Dios, Señor, gracias porque estoy aquí en mi hogar y aquí en mi hogar puedo hablar a mi familia del Evangelio de Dios. En otros lugares lo harán otras personas, lo harán otros medios, pero es la oportunidad aquí de hablarle de Dios a mi familia, a lo cercano y a lo conocido. Así que, hermano, permíteme orar por un momento. Amado Dios, Señor Todopoderoso, gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos hablar de tu Evangelio mediante estas redes sociales, Dios. Señor, gracias porque mi vida confía en tus promesas, confía en tu palabra y también, Señor, confío en que tu Espíritu Santo está a mi lado para ayudarme, darme poder para poder resistir, para poder vencer a todo engaño, a todo peligro, a todo mal que se pueda, Señor, venir sobre mi vida, pero que nada va a endurecer mi corazón, que nada va a cerrar mi mente, sino que mi mente y mi corazón van a estar abiertos para tu palabra, para la escritura, para tu voz, y así, Señor, poder seguir evangelizando, hablándole a las personas del reino de nuestro Dios. Señor, gracias. Que la gloria y que la honra solamente es para ti, eterno Dios. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios la bendiga, amados hermanos, y nos conectamos en un próximo video. Un abrazo para todos.